Qué bueno tener la oportunidad de charlar con quienes están protagonizando una interesante propuesta teatral aquí en la ciudad de Paraná, de mucha calidad, muy aplaudida por la gente, muy acompañada por el público, lo que se denomina o se conoce como una de las obras fundacionales del teatro argentino del siglo pasado, un clásico, Mi hijo el doctor. No la muestren a ella todavía, quiero saludarla sin que salga al aire porque la voz creo que a mucha gente le va a sonar más conocido que la cara, inclusive, que Inés. Hola Inés, buenas tardes. Hola Cristian, encantadísima de estar con vos. Mi amor. ¡Bravo! ¿Qué va? Eso es una Qué grande, locutora, ¿no? ¿eh? Eso es una locutora. Mirá La vos. señora Inés Guilly, Mario Martínez, una de las gracias. protagonistas y el director Bien. de la obra de la cual estábamos Se va a notar que me hablando. puse roja ahora. Sí, sí me pongo colorada todavía. Qué bárbaro, no cambia la voz, ¿no? Con el paso del tiempo. Sin embargo, envejece la voz también. Está comprobado porque es un carácter sexual secundario. Entonces se envejece la voz. Mirá. Pero como me mantengo muy activa, no se ha dado cuenta la mía. No, pero además que es una mujer muy joven, tiene intacta, la cuidad. Sí, bastante en algunas cosas. En otras he vuelto al cigarrillo y bueno, tendría que Qué eliminarlo. loco, ¿no? Qué Que bárbaro. fume Sí, esa señora. sí, Sí, Es sí. tremendo. sí. Es así. Diálogos plateados, me acordaba. Mucha Diálogos gente también le va a plateados. sonar muy familiar. ¿Cuántos años hiciste? 10 años continuos, desde el 86 hasta el 96. Qué bárbaro. Con mucho reconocimiento y, Sí, y fue un una movimiento hermosa que iba experiencia. más allá del programa de radio exclusivamente. Totalmente. Talleres de teatro, entre otras Claro, cosas. Expresión corporal, lectura y reflexión. Después de experiencias lindas, a Contrasol en Radio Capital, con mucha seducción, con un Y trabajo claro, hermoso. con esa voz. Pero además en el trabajo con los abuelos, Sí. fuiste una pionera. Sí, en esa época no había una oferta para los adultos mayores, paradójicamente, porque ellos habían crecido con la radio y no tenían en ese momento una oferta que permitiera un mensaje direccionado con ellos, pero nosotros decíamos también sin barreras cronológicas, Claro. porque interactuábamos con oyentes de todas las edades, y eso era un poco la riqueza del programa E también. integraba, ¿no? claro, la familia, los hijos, Claro, los nietos. claro. Qué bueno. Bueno, en otro momento tendremos que hablar exclusivamente Con de Inés, de ¿no? Guilly, pero, Sobre su ah, trayecto radial. Claro, Increíble. los dos tienen cada uno una Ahora ha historia. pegado un regreso a las tablas. Ha y vuelto eso a es las genial. tablas, Sí, qué es bueno. genial, por ¿Cómo- suerte. y cuál es tu personaje? Yo soy Mariquita, la mamá de mi hijo el doctor, de Julio. Claro. Exacto. ¿Lo elegiste vos? ¿Cómo Sí. fue el tema? Definitivamente. Sí. Fue un elenco, digamos, que se conformó con algunas invitaciones especiales, como el caso de Inés, como el caso de Saúl Cuello, el personaje protagónico del padre de Julio, Olegario. Otros más invitados, como Normita Santini, como Virginia Rodríguez, una joven alumna, como Pablo Franco. Y sí hubo un casting para los dos jóvenes protagonistas, que fueron para cubrir los personajes de Jesusa y de Julio, mi hijo el doctor. Hice un casting y ahí se movió mucha gente joven, porque son dos chicos, y aparecieron Ignacio Brasesco para el rol de Julio y Celina Zamero para el rol de Jesusa. Y a Alicia Ormaechea la invitaste Y a también. Lisa Ormaechea la invité porque fue una actriz también que participó en una apuesta que yo hice de García Lorca, que fue Doña Bernarda Rosita. Doña Rosita la soltera. Porque Bernardo Alba también hiciste. También, Ajá. pero luego de Bernarda Alba hice Doña Rosita la soltera y estaba invitada también Lisa. ¿Te gustan los clásicos? Sí, me persiguen, me apabullan. Me persiguen y me dejo tomar. Y me dejo tomar, sí, no, me gustan, me atraen, pero fundamentalmente hay, Cristian, digamos, como un mandato en mí, como teatrista y como un hombre ya grande, de llevar a escena esos títulos fundamentales tanto de la dramaturgia universal, cuando me da el cuero, como la rioplatense, como en este caso, porque hay mucha joven, hay mucha gente, hay mucha generación que no ha participado, que no ha visto puesto en escena los grandes títulos de la dramaturgia. Y es importante el clásico. Y hacer un gran título, un clásico, Inés, ¿es más difícil, más fácil? ¿Cómo es? A ver, es difícil en cuanto a que requiere una estructuración del personaje conforme a la época en que fue concebido y a la que quiere representar. Y como uno no ha pertenecido a esa época, exige, demanda ilustrarse más respecto a eso.
pero por lo demás, digamos, son problemáticas, son conflictos que son atemporales, son atinentes a la esencia del ser humano, y entonces uno se reconoce plenamente o antagoniza con algunas características de ese personaje porque es netamente humano. Entonces eso trasciende los tiempos. Sí, de pronto decir, bueno, cómo se movía la mujer de aquella época, cómo vestía, cuál hubiera sido así, digamos, orgánicamente su reacción frente a determinada situación, que obviamente sería hoy distinta, ¿no? Claro. En ese sentido. No, a veces cuando veo un clásico así, o como pasó La Casa de Bernarda Alba, que yo decir, bueno, ya los actores saben por dónde tienen que ir seguramente, les debe ser más fácil. Y por ahí digo, no, pero está la comparación permanente con otra versión que viste antes, con cual, otra cosa. tal cual. Tiene ese doble riesgo. Sí. Pero hablemos de la obra en particular, que plantea algo que era común en ese momento, en el 1900 fue escrita Bueno, lo que decía Inés, desde el punto de vista de la actriz, que ella se contacta, digamos, con una problemática, con una temática, es lo que ha generado en Paraná, en estas dos funciones, que el público se identifique con esa problemática, con esa situación, digamos, que tiene que ver con un conflicto determinado frente a determinados temas. Yo creo que el público se ha visto espejado en el escenario con situaciones que a unos o a otros ocurren en sus propias familias. Y ese es el encanto y ese es el sentido de haber repuesto este título, ¿sí? Porque decir, bueno, voy a reflotar un título perimido que está hablando de cosas que ya no ocurren. Tiene una vigencia, Cristian, una vigencia increíble, esa historia que ocurre entre un padre y un hijo, esa situación de diferencias entre la ciudad y el campo, esa situación que tiene que ver con pensar distinto frente a un mismo tema. Es tan vigente hoy, estamos tan rodeados de todo eso, de alguna manera, que bueno, eso es lo que hace que el público haya respondido como respondió y que seguramente el miércoles 30 nos va a volver a acompañar a nuestro querido teatro. Inés, ¿querías decir? Sí, que tenía que ver con estas vertientes que mencionaba Mario, ¿no? Por un lado, el enfrentamiento intergeneracional que se da, ¿no? La relación de pareja en ese momento. El orgullo, por un lado, por ese hijo que, salido del campo, de esa familia rural, va a la gran ciudad a estudiar medicina. Pero por otro lado, también, el tema de los valores, ¿no? Que en una sociedad tan conflictuada como la nuestra, tan atravesada por cuestiones que nos están haciendo perder cuál es el verdadero norte como sujetos, como seres humanos, trata, por ejemplo, el tema del manejo del dinero, ¿m? Y la reacción frente a un embarazo inesperado. Y decime si no son dos aspectos de total actualidad. Faltan los pañales que incorporemos nomás y después... Falta que la mamá de Olivario de Julio les cuente, porque ella también ha dado. Bueno, que seguramente habrá sido en esa época, no sabe claro. Cómo fue, sí. Porque la obra se estrenó en 1903, Cristian. Claro. Claro. Y él la debe haber escrito por ahí, cercano al 1903. Sí, claro. Y bueno, y fue un suceso de entrada. Cambió la historia del teatro rioplatense y cambió la historia personal de Florencio Sánchez como dramaturgo. Claro. Fue un éxito, fue una cosa así, una cosa que de verdad fue sorpresa para él. A Florencio Sánchez le debemos el día del Canillita, ¿no? El 7 de noviembre, exactamente, claro. porque él tiene una pieza titulada Canillita. Claro, y claro, yo creo que el término incluso de Canillita nace para el a partir- vendedor del diario fue un término de él. Qué grande. Y a nosotros una de las cosas que nos pone muy felices también es esto, digamos, de habernos acompasado en un elenco heterogéneo en cuanto a trayectoria artística de cada uno, en cuanto a edades, y a un público altamente heterogéneo también, ¿no? Hemos recibido muchísimo público joven y gente también madura, y ese ensamble realmente nos tiene muy contentos, ¿no? Qué bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes Sí, de sí, la sí. puesta y de la sala inclusive llena. Este miércoles entonces en el Teatro 3 de Febrero a partir de las 21 horas. 21. Pero los invitamos, querido público, a que se acerquen con tiempo, que vengan más temprano, porque se genera como un contratiempo ahí en la entrada, en el ingreso. Para Hay que gente empiece... Sí, en la última función, por ejemplo, se volvió gente, porque Claro. ya no había más lugar y había que subir a la tertulia. claro. Y entonces mucha gente decidió no subir a la tertulia y van a volver seguro el martes. Pero vengan más miércoles. temprano. El miércoles, perdón, el miércoles. Ahí ha llegado gente el martes a esperar el miércoles. Y ojalá que haya otra chance de poder volver Seguramente a verlo, va a ¿no? haber y va a tener, y este es el comienzo de un trayecto, de un espectáculo
de una producción teatral paranaense. Qué bueno. Y para la gente joven, Cristian, que sepa, digamos, que si bien las entradas generales salen 180 pesos, para estudiantes y para jubilados, por eso atención los jóvenes y los adultos mayores, sale 100 pesos la entrada. Qué bueno, es una gran promoción.